Entonces dice que la elasticidad mide en términos relativos el cambio de una variable como consecuencia de cambio de otra variable. Otra definición de elasticidad es que mide los cambios de una variable dependiente como resultado de modificaciones de una variable independiente. Entonces, la elasticidad es el cambio porcentual de una variable dependiente entre el cambio porcentual de una variable independiente. Entonces, aquí tenemos que la cantidad producida, la cantidad está en función del precio, del ingreso, de gustos, de expectativas. Entonces, la variable independiente son estas y la variable dependiente es Q, la cantidad. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad está en función del precio, del ingreso, de gustos. Entonces, esta depende de estas. Bueno, escríbanlo, por favor. Bueno, entonces como subtema vamos a ver elasticidad precio de la demanda. Entonces dice, ¿en qué grado cambia la cantidad demandada ante los cambios de precio? Entonces, generalmente tenemos la idea de que si aumentamos el precio ganamos más. Vamos a comprobar que eso no es real. A veces no necesariamente subiendo el precio ganamos más, sino a veces bajando el precio ganamos más. Entonces tenemos la elasticidad precio de la demanda. Ya dijimos que es el grado de respuesta de la cantidad demandada por cambios en el precio del mismo bien, manteniéndose constante los demás factores. Entonces, repito, elasticidad precio de la demanda es el grado de respuesta de la cantidad demandada por cambios en el precio del mismo bien, manteniéndose constante los demás factores.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto nos va a ayudar a saber hasta cuándo podríamos subir el precio o bajarlo. Que no nos afecte, que no afecte ni al consumidor y que no nos afecte a nosotros como productores. Entonces, ya, la elasticidad precio de la demanda es el cambio porcentual de la cantidad demandada entre el cambio porcentual del precio. Siempre nos va a dar un resultado con signo negativo porque habíamos dicho que la demanda tiene la curva de la demanda tiene una curva es inversa. O sea, a medida que sube el precio, baja la demanda y viceversa. Por eso siempre nos va a dar un signo negativo. Entonces dice, la elasticidad precio de la demanda es negativa. Se toma el valor absoluto. Si el valor de elasticidad es de 3, entonces, ¿qué quiere decir? Aunque nos salga un valor negativo, no vamos a tomar en cuenta el signo. En este caso, la elasticidad va a ser de 3. Entonces, ¿qué significa el 3? Significa que una variación del 1% en el precio da como resultado el 3% de cambio en la cantidad demandada. Entonces, esta variación del 1% puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. En respuesta, el consumidor, con el aumento del 1% del precio, el consumidor va a bajar el consumo 3%. O al revés, si baja el precio el 1%, el consumidor aumentaría el consumo en 3%. Bueno, escríbalo, por favor. Bueno, entonces tenemos 3 tipos de elasticidad. La primera se llama elasticidad elástica, la segunda es la unitaria y la tercera es la inelástica. Entonces vamos por la primera. La elasticidad elástica va a ser mayor a 1 y sucede cuando el cambio porcentual de la cantidad es mayor al cambio porcentual del precio. Esta va a ser una
elasticidad elástica. Entonces, el cambio en la cantidad va a ser mayor al cambio del precio. Vamos a suponer que si el precio aumenta el precio aumenta 1.5%, los consumidores van a reaccionar bajando su consumo por arriba de 1.5%. Puede ser del 2, del 2.4 o del 3. Entonces los consumidores reaccionan bajando el consumo por encima del cambio del precio. Ahora, al revés, si el precio baja 1.5%, los consumidores reaccionan por encima del cambio del precio. Quiere decir que van a aumentar su consumo, por encima de 1.5, puede ser del 2, 2.4, del 3 o más. Entonces, los productos elásticos siempre van a tener una elasticidad mayor a 1 y siempre el cambio porcentual de la cantidad de demanda siempre va a estar por arriba de la cantidad del cambio porcentual del precio. Vuelvo a repetir, si el precio sube 1.5%, ¿cómo reacciona? Los consumidores pues reaccionan comprando menos o comprando menos, pero por encima del 1.5%. Quiere decir que el 2% va a reducir su demanda o el 2.4, el 3, siempre por arriba del 1.5%. O viéndolo al revés, si el precio baja el 1.5%, los consumidores van a reaccionar consumiendo más por arriba del 1.5%. O sea, van a consumir el 2, el 2.4, el 3%. Bueno, escríbanlo, por favor. Estamos hablando de la elasticidad elástica, es mayor a 1, y su comportamiento en la curva generalmente tiene esta posición cuando es elástica. Entonces, escriban la interpretación. Doctor, Dime. no entendí muy bien lo del 3% hace rato. Creo que podría repetirlo. Esto es un ejemplo nada más. Si nos diera un resultado del 3%, sale negativo, lo que no vamos a tomar en cuenta es el signo, nada más. Ese es un ejemplo. Pero al ratito vamos a calcular las elasticidades y vamos a tener resultados. Aquí puede salir 3%, 2.4, sí, pero siempre por arriba del cambio del precio. Siempre. Porque aquí nos está diciendo el porcentaje de cambio en la cantidad siempre va a ser mayor por el cambio del precio. Perdón, el cambio la cantidad en el consumo siempre va a ser mayor por el porcentaje de cambio en el precio. Entonces, si el precio sube 1.5%, los consumidores reaccionan disminuyendo el consumo
por arriba del 1.5%. Entonces, puede ser de 1.8, de 2, de 2.4, de 3 o más. Pero siempre por arriba del 1.5%. ¿Sí está claro? Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces no se les olvide apuntar las interpretaciones. Estamos hablando, o después vamos a ver qué productos son elásticos, qué productos son inelásticos. Entonces, ahorita nada más es comprender qué es la elasticidad de la demanda y cómo se clasifica. El primero es elasticidad elástica, que la elasticidad siempre va a ser mayor a 1, que quiere decir que nuestro resultado va a ser de 1 o más. Y tiene más o menos una pendiente de esta manera. Después pasamos a la elasticidad unitaria. La elasticidad va a ser igual a 1 y el porcentaje de cambio en la cantidad siempre va a ser igual al porcentaje de cambio en el precio. Entonces, volvemos al ejemplo. Si el precio sube el 1.5%, si el precio sube el 1.5%, la demanda va a bajar exactamente. Si el precio sube 1.5%, la demanda va a bajar igual, 1.5%. Y al revés, si el precio baja 1.5%, la demanda va a aumentar exactamente igual, 1.5%. Entonces, a esto le vamos a llamar elasticidad unitaria. La elasticidad siempre va a ser igual a 1 y el porcentaje de cambio en la cantidad va a ser igual al porcentaje de cambio en el precio. ¿El porcentaje de cambio que dijo, perdón? En la cantidad. Q es cantidad, ¿eh? No se les olvide. El porcentaje de cambio en la... Este triangulito es cambio. El porcentaje de cambio en la cantidad es igual al porcentaje de cambio en el precio. Entonces, la curva sería más o menos de esta manera, de una elasticidad unitaria. Doctor, en la elástica, entonces lo que me confundí, tiene que ser mayor en todo caso la Sí, cantidad del precio, aquí está. pero en su ejemplo hablaba más bien de precio y demanda, ¿no? ¿Cómo? En el ejemplo dijo que si aumenta el precio en 1.5%, o sea, no si, sería si aumenta la cantidad. Aquí lo que pasa es que aquí está al revés, pero sí, mire, el porcentaje de cambio en la cantidad siempre va a ser mayor al porcentaje de cambio en el precio. ¿Qué quiere decir? Si el precio sube 1.5%, sube. Si sube, los consumidores reaccionan disminuyendo la demanda por encima del 1.5%. Puede ser del 1.8, 1.9 o 2.3, 2.5. ¿Ahí sí está bien comprendido, Carla? Sí, digamos que con cantidad se refiere a demanda, ¿no? ¿Mande usted? Que en la fórmula cantidad sería demanda entonces. Ah, sí, claro que sí. Esta es la demanda. Esta es la cantidad demandada, ¿eh? No se te olvide que estamos hablando de la elasticidad precio de la demanda. Entonces, Q siempre es la cantidad demandada.
vamos a suponer, si el precio del pan de un bolillo sube 50 centavos, o sea, bueno, es que si vale un peso el bolillo, si el bolillo vale un peso, y aumenta a 1.50, entonces su precio aumentó el 50%. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el consumidor? O sea, el aumento fue del 50%. Entonces, el consumidor va a reaccionar disminuyendo la demanda por 55, 58, 60 o más por ciento. Entonces, el consumidor reacciona siempre por encima del cambio en el precio. Bueno, esa sería la elástica. Ya dijimos, la unitaria va a ser igual el cambio. Si sube el bolillo 50%, de un peso a 1.50, va a bajar la demanda en 50%. Si baja el precio en 50%, o sea, de 1.50 baja a un peso, la demanda va a aumentar en 50%. Entonces, sería unitaria, sería igual a 1, y el cambio porcentual de la cantidad va a ser igual al cambio porcentual del precio. Más o menos la curva sería de esta manera. Y por último, tendríamos la elasticidad inelástica. Entonces, la elasticidad inelástica siempre va a ser menor a 1, y el cambio porcentual en la cantidad va a ser menor al cambio porcentual del precio. O sea, va a ser al revés de la elástica. Entonces, si el precio sube 10%, el consumidor va a reaccionar bajando la demanda. El consumidor va a reaccionar bajando la demanda, pero no por encima del 10%, sino por abajo del 10%. Va a bajar la demanda tal vez en el 9, 9.4, 8.5, 8.9, 8.8. Entonces, en un producto inelástico, sube el precio el 10%, pero el consumidor reacciona bajando la demanda, pero no por arriba del 10%, ahora es por abajo del 10%. Entonces va a disminuir el consumo en el 9%, en el 8%, en 9.5%, etcétera, etcétera. Es al revés de lo que pasa en la elástica. Ahora, si el precio baja 10%, el consumidor va a reaccionar aumentando el consumo, pero no por arriba del 10%. Va a aumentar el consumo en el 2%, 3%, 5%, 8%, 9.5%, hasta 9.9% podría aumentar su consumo, pero no por arriba del 10%.
Entonces, esto es el comportamiento de una demanda inelástica, que va a ser su elasticidad va a ser menor a 1. ¿Qué quiere decir? Que va a ir de 0 al 0.9. Puede ser del 0.9, 0.8, 0.7. Y entonces la elasticidad inelástica va de 0 al 0.9 o el 0.99. Siempre va a ser menor a 1 y el porcentaje de cambio en la cantidad demandada va a ser menor al porcentaje de cambio en el precio. Apúntenlo, por favor. Entonces, esto es bastante interesante porque esto nos va a ayudar a entender si debemos bajar el precio o lo debemos de subir. Para ganar más, ¿eh? No para ganar menos, sino para ganar más. Profe, Oigo, ¿la P es precio y la Q demanda? sí, correcto. Ok. U es la demanda y P es precio. Entonces, entonces ya estamos hablando de la elasticidad inelástica. No se les olvide que la elástica lo que cambia es el signo. Cuando es elástica, el porcentaje de cambio en la cantidad es mayor al porcentaje de cambio en el precio. Cuando es inelástica, el porcentaje de cambio en la cantidad demandada es menor al porcentaje de cambio en el precio. Bueno, después aquí tenemos la que es completamente elástica. La elasticidad tiende a infinito y se compra todo a un precio y nada a otros precios. Aquí sería su representación gráfica esos. A este precio se compra todo. Si cambia el precio, no se compraría nada. Yo no conozco ningún ejemplo de esto, ni he encontrado en la literatura ningún ejemplo de esto. Si ustedes lo tienen, pues no lo comparten. Este sería completamente elástica. La elasticidad tiende a infinito y se compra todo a este precio y nada a otro precio. Si sube o baja, la cantidad demandada ya no se compraría nada. Ahorita regreso acá. Y la completamente inelástica, la elasticidad va a ser igual a cero. Los consumidores son completamente insensibles a los cambios de precio. ¿Qué quiere decir? Que a diferentes precios se va a consumir lo mismo. ¿Qué significa que esto? Aquí se hay dos ejemplos muy comunes. ¿Qué quiere decir? Que ante los cambios de precio, el consumo siempre va a ser el mismo. Un ejemplo, tenemos a la sal. La sal, generalmente, aunque cambie de precio, consumimos la misma cantidad de sal. Y hay otro ejemplo también muy aplicado, que es la insulina. La insulina, para un diabético que depende de la insulina, pues se supone la va a comprar a el precio que sea, porque de eso depende su vida. Entonces, la insulina tendría un comportamiento completamente inelástico, que a cualquier precio
se va a seguir consumiendo la insulina. Bueno, cópienlos, por favor. De aquí sí, yo no, ningún libro reporta, ninguna literatura reporta ejemplos de completamente elástica. Si ustedes encuentran uno, pues no los pueden compartir. La exposición del equipo va a ser mañana, ¿eh? La de la semana pasada. Mañana a las 7 es la exposición. O pasadas de las 7. Sí, Ok, doctor. profe. Perdón. Doctor, está bien. Sí, no de las 7, es de las 8, perdón. Pasaditas las 8, les toca la exposición, así que la preparan bien y me mandan su trabajo. Entonces, esta es la completamente elástica y la completamente inelástica. Aquí no se les olvide que tenemos el ejemplo de la sal y de la insulina. Entonces, siempre se va a comprar aunque el precio cambie. Ahora aquí vamos a contestarnos estas preguntas. ¿De qué factores depende que la demanda sea elástica o inelástica? Entonces, dice que la existencia de sustitutos, y mientras más cercanos sean, mayor será el grado de respuesta. Aquí, esperen. Entonces, mayor será el grado de respuesta de la cantidad demandada. Entonces, a medida que un producto tenga sustitutos, su comportamiento va a ser elástico. Entonces, la leche tiene sustitutos, entonces tiene un comportamiento más elástico. ¿Cuál sería el sustituto de la leche? En términos de mercado, ¿cuál sería el sustituto de la leche? ¿La de almendras o coco? No, no, no. ¿Cuál sería? A ver, díganme. ¿El jugo? No. Ustedes ¿El vean, queso? no, ¿cómo crees? Se vean en la noche qué hace una persona que no toma leche, ¿qué toma? Café. Café es el sustituto de la leche. Es el café. No estamos hablando de nutrición, ¿eh? No estamos hablando de nutrición. Entonces, el sustituto de la leche es el café. Entonces, tiene un comportamiento más elástico. El sustituto de la mantequilla, ¿cuál es?
La margarina. Claro, y del refresco, ahí sí fue lo que me dijiste, pues un jugo, agua, ahí sí sería. Entonces, no se les olvide, entre más sustitutos tenga un producto, su comportamiento va a ser elástico. ¿A qué se refiere con sustitutos cercanos o sustitutos lejanos? Se refiere al parecido, lo más parecido al producto. Supongamos, bueno, ahorita les doy un ejemplo, porque hay un ejemplo bueno de la gasolina. Ahorita lo vemos. Dice, si un producto no tiene sustitutos cercanos o de plano no los tiene, tiende a ser inelástica. Entonces, cuando un producto no tiene sustitutos cercanos, tiende a ser inelástico. Aquí tenemos la gasolina, tenemos la insulina y tendríamos los huevos. Así los da el ejemplo. A ver, de la gasolina, algunos autores dicen que la gasolina, el transporte en sí, el transporte sí tendría un sustituto. Porque generalmente los transportes se mueven con gasolina o con diésel. Pero se habla que la gasolina sí tendría un sustituto, aunque no muy cercano, un poco lejano, sí. ¿Cuáles serían los sustitutos de la gasolina en para el transporte? Las bicicletas. Exacto, las bicicletas es un sustituto lejano. ¿Cuál sería un sustituto? ¿O qué otros sustitutos hay? Porque hay uno cercano. ¿El diésel? No, el diésel y la gasolina lo estamos tomando como si fuera uno. La electricidad. La electricidad. O sea, quiere decir que una opción en el transporte sería el metro o un transporte eléctrico sería un sustituto lejano de la gasolina refiriéndonos al transporte. ¿Y cuál sería un sustituto cercano refiriéndonos al transporte? Pues sería un coche eléctrico. Un coche eléctrico sí sería un sustituto cercano en el transporte con respecto a la gasolina. Nada más que pues sabemos que en México pues, los coches eléctricos son muy caros, por eso no ha habido mayor incremento de los coches, porque no nada más se trata de comprar un coche, se trata de cómo vamos a cargar las baterías. Entonces, pues tendría que haber unas especies de gasolineras, pero de carga eléctrica. Entonces, todavía no se ha solucionado ese problema, por eso, y además el precio tan alto de los coches. Entonces, algunos economistas dicen que la gasolina ya tendría sustitutos lejanos. Bueno, la insulina ya sabemos que tal vez tendría sustitutos lejanos que son los medicamentos que ayudan a bajar el azúcar, pero cercanos no tendría. Y los huevos, pues la carne, no sé si realmente sería un sustituto cercano de los huevos, pero nos marcan como que tienen comportamientos inelásticos. Entonces, no se les olvide, un producto que a medida tenga sustitutos, se va a comportar como elásticos.
Y los productos que no tengan sustitutos cercanos tienden a ser o tienden a tener un comportamiento inelástico. Escríbanlo, por favor. Bueno, ahora dice, ¿de qué factores depende que la demanda sea elástica o inelástica? Entonces, primero, al tipo del bien de que se hace referencia. Entonces, los bienes de lujo tienden a ser más elásticos. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio, pueden dejarse de consumir con relativa facilidad. ¿Por qué? Porque tienen sustitutos también. Y los bienes necesarios o de primera necesidad tienden a ser inelásticos, porque si aumenta el precio, el consumo tiende a permanecer constante o baja, pero no se deja de consumir. Un ejemplo clásico de un producto de primera necesidad que tiene un comportamiento inelástico pues son las tortillas. Si las tortillas suben de precio, la gente no deja de comprar tortillas. Lo único que puede pasar es que compre menos cantidad, pero no deja de comprar tortillas. Y un ejemplo parecido tiende a ser en los bolillos. Si suben el precio de los bolillos, la gente tiende a comprar menos, pero no deja de comprar. Entonces, los artículos de primera necesidad tienden a comportarse como inelásticos. Escríbanlo, por favor. Doctor, en el caso de la cerveza, entonces sería, ¿no se deja de consumir? La cerveza sí tiene sustitutos, no es de primera necesidad. ¿Qué sustitutos tiene la cerveza, Carla? ¿Los licores? Pues, agua, jugos, un vino, cualquier líquido es sustituto de la cerveza. Y tampoco se considera de primera necesidad. Entonces tiene un comportamiento elástico. Los vinos, la cerveza, todo eso tiene comportamientos elásticos.
Bueno. Entonces dice, el cálculo de la elasticidad precio de la demanda. Entonces, se puede medir en un intervalo de precios y sería se llamaría elasticidad punto precio de la demanda o la elasticidad arco de la demanda. Entonces, si tenemos aquí la curva de la demanda, si sacamos la elasticidad en este punto, sería elasticidad punto de la demanda. Pero si sacamos la elasticidad en un rango, o sea, de un rango de aquí a acá, de la demanda, se le vamos a llamar elasticidad arco de la demanda. Entonces, vamos a calcular, vamos a ver un ejemplo de la elasticidad arco de la demanda. Entonces, la fórmula para el cálculo de elasticidad arco de la demanda es esta. Entonces, tenemos la elasticidad arco de la demanda, Q2, cantidad 2 menos cantidad 1, entre cantidad 2 más cantidad 1. Precio 2 menos precio 1 y el precio 2 más el precio 1. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Escriban esto, cuándo es arco y cuándo es punto. Entonces, póngale cálculo de la elasticidad. Entonces, si sacamos la elasticidad en este punto, se llama así, y si la sacamos de aquí a acá, se llama arco. Bueno, ahora escriban la fórmula. U, no se les olvide que es cantidad, cantidad 2 menos cantidad 1, precio 2 menos precio 1 y elasticidad arco de la demanda. Entonces vamos a hacer, copien este cuadro y vamos a aplicar la fórmula y vamos a sacar la elasticidad entre A y B, entre C y D y entre E y F. Y encuentren el resultado, por favor. Vamos usando esta fórmula. Entonces aquí tenemos la cantidad 2 es 20, la cantidad 1 es 10, precio 2, 8, precio 1, 9. Cantidad 2, 80, cantidad 1, 70, precio 2, 2 y precio 1, 3. Entonces van a hacer 3 ejercicios comparando A con B, C con D y E con F. Entonces vamos a ver a estos cambios de precio cómo se comportó la elasticidad. Háganlo, por favor.
Doctor, perdón, cuando calculamos de A a B, para A sería P1 y Q1. Perdón, otra vez, ¿eh? O sea, cuando calculemos de A a B, Sí, Q1 sería A y Q2 sería B. claro. Ok, gracias. Profe, Dime, ¿es normal que dé números negativos? ¿qué dijimos? Que va a dar un número negativo, pero se va a tomar el valor absoluto. O sea que Ok, no le hagamos caso al signo. al signo. Ok.
A ver, Ricardo, dinos tus resultados, por favor. Sí, doctor, ya hice De A a B, ¿qué te dio? hice de los tres, pero en los tres me dio valor positivo, entonces no sé si estoy haciendo algo mal o A ver, ¿qué pues los hiciste? digo. El primero me dio 0.02 ¿Pero qué valor? Digo, ¿qué signo? positivo. No, no puede ser. A ver, dime qué hiciste y yo lo voy escribiendo aquí. Es pues O el sea, valor, estamos hablando del a ver, elasticidad precio de la demanda. Entonces, a ver, ¿qué pusiste acá arriba? es primero la cantidad 2, que es 20. Los demás van checando si está correcto. 20, ¿qué más? Ajá. Es menos 10, que es la Q1. Menos 10. Abajo, Es el 20 más 10. más 10. Los demás, chequen si tienen lo mismo, por favor. Abajo, Abajo ya es el precio, es el 8 menos 9. Y ahí es 8 más 9. ahora, ¿qué más? Pues ahí primero hice la división de arriba, después la de abajo. ¿Cuánto te dio arriba? Arriba 0.33. O sea, la división es 20 menos 10 y 20 más 10, después lo dividiste. Ajá, que sería, es el 10, o sea, arriba es 10 entre 30. No, de hecho la he hecho mal. Entonces sería 10 entre... Ah, no, sí, se hice bien. Me dio 0.33 ¿10 entre qué? entre 30. A ver, ¿cómo le hiciste arriba? Pues eso, o sea, el 20 menos 10 es el 10 que se puso ahí. No, pero a ver, ¿qué hiciste? Es que tengo la duda. Ah, Arriba, o sea, de lo hasta arriba, pues el 20 sí, menos 10, pues es 10. y después, Y abajo, 20 más 10 es 30. Entonces, la división ahí sería el 10 entre o 30. sea, 10 positivo. Ajá. Aquí es 10 positivo. Abajo, ¿qué hiciste? Si a 8, Abajo, lo mismo. O sea, primero el 8 menos 9, que sería menos ¿cuánto da? 1. A menos 1, ¿eh? Ajá. Y abajo, El 8 más 9 ¿cuánto da? son 17. Ahora menos 1 entre 17, ¿cuánto da? Ah, 1 entre 17. Menos. Ah, ahí está, creo que me falló. Me dio menos ¿Y de dónde 0.05. salió el 30? Ese fue de arriba. Ah, o sea, tú estás hablando 10 entre 30. Ajá. Ah, espérame. Entonces yo le escribí mal. Entonces aquí sería 10 entre 30. Y esto sería menos 1 entre 17. Sería esto. Sí. ¿Cuánto resultado te da? 1 entre 17. Ahí dio Arriba, ¿cuánto menos. te da? Arriba es
0.33, es positivo. O sea, 10 entre 30, 0.33. Sí, Entre menos 0.05. y el resultado, 5/3 entre... no que ya lo había hecho. Ah, está bien. No, le había hecho mal ahí un cálculo. Entonces 0.5. 0.28, pero sigue siendo positivo. ¿Por qué? Si más por menos, ¿cuánto da? Es una Ah, no, sí. división. ¿Menos Sí, sí, qué? sí. Menos 0.28. ¿Sí les da a los demás 0.28, jóvenes? No, ¿A ti cuánto te da? menos 6.6. No, no puede ser tanto. A ver, díganme otros resultados, por favor. No, sí da 6.6. A mí también me dio menos 6.6. Menos 6.6. ¿Por qué? Menos 5. A Pues ver, ¿están bien los valores aquí? sí, pero ya al hacer la división de 0.33 entre menos 0.05 da menos 6.6. Ah, esta división es la que está mal hecha. Sí, doctor. A ver, vuélvela a hacer, Ricardo. Sí, doctor, permítame. Es en la computadora, pero lo voy a hacer aquí en el celular. 33 entre menos 0.05. No, sí, sí están bien los compañeros y compañeras. Es menos 6.6. Entonces, ¿y cómo? Y entonces, si el resultado es menos 6.6, entonces, ¿qué tipo de elasticidad tenemos? De los tres tipos de elasticidad, ¿cuál sería esta? Ese sería elástica. Elástica. Doctor, perdón, creo que da 5.6 realmente. Bueno, no sé, es que muchos Sí, años es que el que les da 6 es por los decimales. Aquí lo tenemos, da 5.66. Si lo tienes cerrado, sí te da 6. Entonces aquí tenemos 20 menos 10, 20 más 10, da 10 entre 30, menos 1 entre 17, y da 5.66. También lo pueden hacer como la ley del sándwich. Multiplicar 10 por 17 va arriba y 30 por menos 1 y va abajo. Esa es lo que le llaman la ley del sándwich. O dividir 10 entre 30 menos 1 entre 17 y da lo mismo. Entonces ya tenemos la elasticidad. Entonces el comportamiento de A a B es elástica. ¿Cuándo te dio en el B? Digo, en C con D, Ricardo. En el C con D había sacado 0.60, pero creo que tendría que volverlo a hacer, doctor, porque igual, como me confundí igual con el primero, igual el segundo está mal. ¿Cuánto les dio a los demás en el C con D? 1. 1. Exacto, 1. Y entonces, ¿cómo se denomina la elasticidad? ¿O cómo la vamos a llamar? Unitaria. Exacto, unitaria. Entonces, el comportamiento de A a B es elástica. Si le subimos el precio a 40 y después a 60, aquí va a ser unitaria. El comportamiento va a ser unitaria y aquí el comportamiento va a ser elástico. Y en la tercera, ¿cuánto dio? 0.33. 0.33. Entonces, ¿cómo se llama? Es menor a 1, se llama inelástica.
Entonces, nada más es un ejercicio, ¿eh? Entonces, en teoría, aquí no habría sustitutos y aquí ya habría sustitutos. Posiblemente, cuando nosotros vendíamos en esta época, no había ningún sustituto. Después aparecieron años más tarde sustitutos. Por eso ya tuvo un comportamiento inelástico. No, más bien al revés. Aquí había sustitutos, los sustitutos fueron desapareciendo y aquí ya no había sustitutos. Entonces tuvo un comportamiento inelástico. A ver, ¿ya está claro hasta aquí? ¿Ya se entendió? Doctor, pero entonces el segundo cálculo dio 1. Es que a mí me dio 2, perdón, como que se me cortó tantito. ¿Te dio 2? Sí, A ver, dime los valores de la parte de arriba, de la cantidad. entonces serían 60 menos 40, ¿Correcto? 60 más 40 abajo, Sí, luego abajo 4 menos 6 y sí, luego 4 más 6. correcto. A ver, los resultados de esos dos, ¿cuáles serían? Chequen, por favor, los demás. En la parte de cantidad, ¿qué resultado tuviste? Bueno, es que yo lo hice el sándwich, entonces me dio 20 entre 100 y luego menos 2 entre 10 y eso me dio, pues, según yo, 200. Ah, no, perdón, ya sí multiplico mal. Sí, es 200 entre 200. A ver, multiplícalo bien para que veas si sale 1. No, ya vi, sí es 1. Bueno, entonces ya quedó claro cómo se calcula una, ¿cómo se llama? Estamos calculando la elasticidad precio de la demanda, pero de forma arco, elasticidad arco de la demanda. O sea, quiere decir que tenemos dos valores de cambio de precio. Entonces tenemos dos valores. Bueno. Entonces, aquí, con esta fórmula, ¿qué tendríamos que hacer si nosotros tenemos una empresa con diferentes artículos? Pues las estadísticas, los registros, registrar las ventas con el precio y la cantidad y ver cómo se comportan los consumidores ante los cambios de precio. Y ahí nos vamos a dar cuenta si el producto es elástico, unitario o inelástico. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos aplicar. ¿Hasta aquí ya no tiene ninguna duda? ¿Jóvenes? Doctor, entonces ese 5.66 quiere decir que si el precio cambia del punto A al punto B, es decir, disminuye, la demanda aumenta en un 5.6%. Mira, 5.66. Aquí está. Haz de cuenta que aquí tenemos $5.66. Este es mi resultado. Es negativo, pero sabemos que no le hacemos caso al signo. Entonces toma el valor absoluto. Si el valor de elasticidad es de 5.66, significa que una variación del 1% en el precio da como resultado 5.66 de cambio en la cantidad demandada. Si tú le subes o le bajas el 1%, los consumidores reaccionan en 5.66%, bajando la demanda o aumentando la demanda. Entonces quiere decir, como es elástica, el porcentaje de cambio en el precio, en el 1, es menor al porcentaje de cambio en la cantidad. O sea, la cantidad va a reaccionar por encima
del cambio del precio, cuando es elástico. Estoy refiriendo a esto. Es que lo dije al revés. Me estoy refiriendo a esto. El porcentaje de cambio en el precio siempre va a ser menor al porcentaje de cambio en la cantidad. Entonces, el cambio del precio es el 1%, entonces reaccionan por arriba del 5.66%, ya sea hacia abajo o hacia arriba. ¿Sí, Carla, o no? Sí, doctor, gracias. Bueno, creo que no hay mayor problema en esto, está muy sencillo. Entonces, vamos a ver esto. Pongan mucha atención porque esto es importante. Es cómo lo vamos a interpretar. Entonces dice, si el productor quiere aumentar su ingreso, no necesariamente tiene que aumentar su precio. Es lo que les acababa de decir hace rato. Entonces, un consumidor compra 5 litros de leche a 10 pesos cada litro. Entonces, su gasto va a ser la multiplicación de los litros por el precio. Entonces, 5 por 10 va a ser 50. Entonces, el gasto del consumidor va a ser de 50. Pero ahora al productor, el productor vende 5 litros de leche a 10 pesos cada litro. Entonces, su ingreso por la venta de esos 5 litros va a ser la multiplicación del precio por la cantidad y también va a ser 50. Entonces, quiere decir que el ingreso del productor va a ser igual al gasto del consumidor. ¿Sí? A ver, escríbanlo y si tienen dudas me preguntan. Estamos hablando del ingreso, ¿eh? No de utilidades. Esa es otra cosa. Simplemente por vender 5 litros de leche, el productor va a ingresar 50. Y el consumidor, por comprar 5 litros, su gasto va a ser de 50. Entonces, el gasto del consumidor se convierte en ingreso del consumidor. Escríbanlo y si tienen dudas me dicen.
Si no tienen más preguntas, seguimos. Entonces, aquí dice, la ley de la demanda dice, esta es como un recordatorio. La ley de la demanda dice que si el precio aumenta, la demanda baja. Por lo tanto, si sube el precio, se tendrá un doble efecto para el consumidor y para el productor, que actúan en sentido contrario. Entonces dice, si aumenta el precio, el consumidor gasta más porque el producto es más caro y como efecto, por el incremento del precio, su gasto se reduce porque compra menos. Este es el doble efecto. Entonces, para un consumidor, si va a comprar un bien o un servicio y se aumenta el precio, pues tiene que pagar más por consumirlo. Pero ¿cuál puede ser una reacción? Pues que compre menos. Entonces, como va a comprar menos, su doble reacción es que su gasto se reduce porque compró menos. O sea, si una señora va a comprar 3 kilos de tortillas a 20 pesos cada kilo, serían 60 pesos, pero resulta que que llega a comprar 3 kilos y ya no cuestan 20 pesos el kilo, sino cuestan 25. Si comprara los 3 kilos, aumentaría su gasto, pero la reacción va a ser que no compre los 3 kilos, posiblemente compre solo 2. Entonces, si compra solo 2 kilos, al mismo tiempo, su gasto se reduce al comprar menos. Y para el productor, se aumenta el precio, el productor aumenta su ingreso, porque el producto es más caro. Pero como el doble efecto, por el incremento del precio, su ingreso va a disminuir porque vende menos. Escríbanlo y si tienen alguna duda, me preguntan, por favor.
Bueno, si no tienen preguntas, seguimos. Entonces, aquí vamos a ver el doble efecto. Dice efecto de variaciones en el precio sobre el gasto del consumidor y del ingreso del productor. Entonces, aquí tenemos precio inicial, sube el precio y la cantidad. Doctor, perdón, entonces el doble efecto sería nada más que al subir el precio disminuye la demanda. Sí, en términos generales sí. A ver, aquí lo vamos a ver. Entonces dice, la ley de la demanda, bueno, dice lo mismo. Aquí dijimos si subía el precio. Entonces, si sube el precio, aquí está. Si estamos hablando para el productor, perdón, para el consumidor. Si sube el precio de aquí al precio acá, si sube el precio de aquí a acá, aumenta el gasto del consumidor. ¿Sí está claro hasta ahí? Aumenta su gasto. Si sube el precio. Pero como doble efecto, ¿qué hace el consumidor? Pues compra menos. Entonces reduce su compra de aquí a acá y reduce su gasto. A ver, acá lo tenemos. Gasta más porque el producto es más caro. Entonces aumenta su, ¿qué? Su gasto. Y como efecto, por el incremento, su gasto a la vez se reduce porque como reacción al incremento del precio, disminuye el consumo. Entonces aquí aumenta su gasto porque sube el precio, pero a la vez se reduce su gasto porque disminuye el consumo. De aquí a acá. ¿Sí está claro hasta ahí? Jóvenes. Ahora vamos con el productor. Vamos con el productor. Si para el productor se aumenta el precio, ¿qué le pasa al productor? Aumenta su ingreso. Ahí está. Se aumenta el precio, aumenta su ingreso. Pero, ¿qué va a pasar? Que como el consumidor va a comprar menos, aquí se reduce su ingreso. ¿Sí está claro? Escriban, dibujen o escriban esta gráfica, por favor. Entonces, aquí estábamos hablando del aumento del precio. Ahorita, después vamos a ver la bajada del precio.
Bueno, sí, vamos a ver, aquí vimos si subía el precio. Ahora vamos a ver cuándo baja el precio para el consumidor y para el productor. Entonces, aquí y vamos a usar la misma gráfica, ¿eh? Entonces dice, la ley de la demanda dice que si el precio baja, la demanda sube. Por lo tanto, si baja el precio, tendrá un doble efecto para el consumidor y para el productor. Entonces, a ver, antes de que lo escriba, nos vamos para el consumidor. ¿Qué pasa para el consumidor si el precio 1 baja de aquí, baja acá? Brenda Magaña, ¿qué pasa? Brenda, Sí, doctor. Para el consumidor, ¿verdad? sí. ¿Qué pasa para el consumidor si el precio baja de aquí a acá? ¿Qué le pasa a su gasto? Pues gastaría menos y podría Disminuye, consumir más. disminuye su gasto. Entonces, si le baja el precio, disminuye su gasto, pero va a consumir más. Entonces, el doble efecto va a hacer que su consumo crezca de aquí, crezca acá. Entonces, ¿qué le pasó a su gasto? Como doble efecto. No te escucho. Pues Brenda, lo ocupó de mejor forma, ¿no? Porque aprovecho más. a ver, no hablemos, no, nada más tienes que decirlo con una palabra. ¿Qué le pasó a su gasto? Como doble efecto. Consumió más. Entonces, ¿qué le pasó a su gasto? Una palabra sencilla que empieza con A. ¿Ahorró? ¿Cuál ahorró? Si se lo está gastando, ¿cómo lo va a ahorrar? Es que no sé. A ver, regresamos. ¿Qué pasó aquí? Que bajó el qué. El precio ¿Qué le pasó a su gasto? disminuyó. Pues disminuyó porque paga menos. Allá aumentó su consumo, ¿no? Pues sí, entonces, ¿cómo bajó el precio? ¿Cómo reacciona el consumidor? ¿Aumenta su qué? Su consumo. ¿Y qué le pasó a su gasto? mm, Es la misma palabra que ya dijiste, aumentó. pues aumentó. Ese es el doble efecto. Que si baja el precio, para el consumidor baja su gasto porque el precio bajó, pero a la vez, como va a consumir más, aumenta su gasto. Bueno, ahora vámonos con al revés, sí, para el productor. Germán, ¿qué le pasa al productor? Sí, pues igual si disminuye el precio, igual disminuye o puede incluso incrementar su No. ganancia. En general, si baja el precio, ¿qué le pasa al productor? Pues disminuye ¿Su qué? su ingreso. Correcto. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo reacciona el consumidor? Pues aumenta la demanda. ¿Qué le pasa al ingreso del productor? Si aumenta la demanda, podría llegar a incrementar su ingreso. Incrementa el ingreso. Ahí está el doble efecto. ¿Ya está claro el doble efecto? A ver, este ya lo copiaron.
Ahora copien este. La gráfica es la misma, ¿eh? Copien este, si baja el precio, por favor. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pregunta. A ver, vamos a ver si es cierto. Erika Asensio, Sí, a ver, dinos, explícanos para el consumidor. Se aumenta el precio, se aumenta el precio ¿cómo se llama? Su dinero, su ingreso. Digo, su su gasto, perdón, su gasto. Se aumenta el gasto precio, ¿qué le pasa al gasto del consumidor? disminuye. ¿Se aumenta el precio? Ah, no, aumenta su gasto porque aumenta el, sí, el precio. ¿Y cómo reacciona el consumidor? Baja su demanda, su consumo. Exactamente. ¿Y qué le pasa a su gasto? Va a bajar ahora sí. Como doble efecto, baja. Correcto. Sube el precio, aumenta su gasto, pero como va a comprar menos, el doble efecto es que disminuye el gasto. Muy bien. Israel, ¿estás escuchando? ¿O no se conectó? A ver, Ricardo, Alonso. Ah, no, Ricardo, no. Ya te pregunté a ti. Rodrigo.
¿Cuál de los Rodrigos está ahí? ¿Están los dos o nada más uno? A ver, no los escucho. ¿Y el otro Rodrigo dónde está? No está, profe. A ver, entonces, Rodrigo Amaya, conecta tu micrófono. ¿Por qué no puedes? Bueno, no quiere participar. A Si ver, quiere, pregúnteme a mí, profe. sí, ya te pregunto, Dinos. Ahora es sobre el productor. Si Ok. aumenta el precio, ¿Disminuye su venta? ¿cuál venta? Aquí estamos, aquí. Ah, ok. Aquí se aumenta. Para el productor, Ajá. se aumenta su precio, se aumenta el precio, ¿qué le pasa al productor? O a su ingreso. Aumenta su ingreso. Exactamente. Sube el precio, aumenta su ingreso. Pero, ¿cómo reaccionó el consumidor al aumento del precio? ¿Cómo reacciona aquí abajo? Consumiendo menos. Consume menos. Entonces, ¿qué le pasa al ingreso del productor? Disminuye. Disminuye. Ese es el doble efecto. Acá aumenta el ingreso, pero a la vez va a disminuir porque la gente compra menos. ¿Ya está claro? Creo que no hay mayor problema. Ya, si nadie, si no tienen dudas, pues ya entendieron. Ahora vamos a ver. Dice, el efecto final sobre el ingreso del productor y el gasto del consumidor dependerá de la elasticidad precio de la demanda. A ver, escríbanlo, por favor. Dice, la relación ingreso del productor y gasto del consumidor con la elasticidad precio de la demanda. Entonces, escríbanlo. Vamos a ver ahorita la relación del ingreso del productor y del gasto del consumidor con, con la elasticidad. O sea, vamos a ver cómo se comportan los productos elásticos y los productos inelásticos.
Bueno, a ver, entonces empecemos. Si la demanda es elástica, ya habíamos entendido que el cambio porcentual de la cantidad siempre va a ser mayor al cambio porcentual del precio. Entonces, nos vamos a referir a productos elásticos para el consumidor. Si baja el precio, dice, si baja el precio para el consumidor, disminuye su gasto y como doble efecto, aumenta el gasto porque a bajar el precio compra más de lo que bajó el precio. Entonces aquí lo vamos a tener. Entonces, no se nos olvide que en un producto elástico el efecto de la demanda siempre es mayor que el cambio del precio. Por eso aquí tenemos la demanda mayor y el cambio del precio menor. Entonces, aquí estamos hablando si baja el precio. Entonces, si el precio baja de 5 a 4, ¿qué va a pasar con el consumidor que disminuye su gasto en 1? Si baja el precio de 5 a 4, su gasto disminuye en 1, pero los consumidores reaccionan por encima del cambio del precio. Aquí lo tenemos. Los consumidores reaccionan por encima del cambio del precio. Entonces aquí el cambio del precio fue solo de 1. O sea, que más o menos sería como el 20%. Todos los consumidores reaccionan muy por encima del cambio del precio. Entonces, aquí baja el precio en 1 y los consumidores compraban 5 y ahora con esta bajada de 1 peso van a comprar 10 unidades. Entonces, la reacción es mucho más grande que lo que cambió el precio. Entonces, aquí está hablando, el ingreso es igual al gasto. Entonces, el precio, cuando es el precio de 5, te demandan 5 unidades. Entonces, su ingreso, perdón, su gasto fue de 25. Si baja el precio, estamos hablando del consumidor. Si baja el precio de 5 a 4, que el efecto es este. A ver, este es el doble efecto, es el de abajo. Entonces, a un precio de 5 se demandan 5 y a un precio de 4 se demandan 10. Aquí está. Entonces, su gasto sube de 25, su gasto sube a 40. Entonces, aquí baja el gasto, pero aquí aumenta el gasto. Aquí baja el gasto en una proporción menor, pero su gasto vuelve a aumentar en una proporción mucho mayor que lo que bajó el precio. Entonces, a un precio de 5, compras 5 unidades, solamente por bajarle un precio, aumenta casi el 50% el consumo. Entonces, este es un comportamiento del consumidor cuando el producto es elástico. Ahora vámonos con el productor. ¿Qué pasa si baja el precio del productor?
Entonces el precio baja de 5 a 4. Entonces el ingreso del productor bajó, disminuyó el ingreso del productor. Bajó en 1, pero como reacción o doble efecto, su ingreso aumentó en 5, o sea, el 50%. Aquí baja un peso, pero vende 5 más. Entonces baja su ingreso, pero como doble efecto aumenta su ingreso porque la demanda es mayor que la bajada del precio. Entonces estamos hablando de un producto elástico. A ver, ¿hasta ahí sí se comprendió? A ver, vamos a escribirlo para escribanlo y ya a ver si salen dudas. Entonces, para el consumidor, estamos hablando de un producto elástico. ¿Qué pasa si baja el precio? Y para el productor, ¿qué pasa si baja el precio? Ahorita vamos a ver cuándo sube. A ver, entonces voy a repetir cuando es un producto elástico y baja el precio. Entonces ya sabemos que los productos elásticos, el porcentaje de cambio en la cantidad siempre es mayor al porcentaje de cambio en el precio. Entonces el porcentaje de cambio en el precio es más pequeño que el porcentaje de cambio en la cantidad cuando es un producto elástico. Entonces, si baja el precio de 5 a 4, baja el gasto del consumidor en 1. Pero a la vez, como bajó el precio, su reacción va a ser comprar más y va a aumentar su gasto, pero su gasto va a aumentar más de lo que bajó el precio.
Ahora para el productor. Si baja el precio de 5 a 4, disminuyó su ingreso en 1 por cada unidad que venda, pero a la vez su mismo ingreso se va a aumentar en 5 porque la reacción del consumidor de un producto elástico es mayor la demanda que bajó el precio. Entonces aquí su ingreso va a ser mayor solo por haber bajado el precio en 1. En